Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sobre la Mesa, en donde ya saben, vemos temas interesantes, a veces temas jurídicos, a veces temas sociales y a veces temas que convergen las dos cosas. Como por ejemplo, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la violencia política en razón de género contra las mujeres. Y para eso, bueno, tenemos una invitada muy especial el día de hoy, una experta en la materia, que es la maestra Erika García Pérez. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Héctor. Gracias por invitarme a tu programa, que es un espacio que nos permite discernir sobre temas importantes. No, hombre, al contrario, gracias a ti por tomarte este tiempo de explicarle a las personas acerca de esta situación que cada día cobra más fuerza y es tan interesante, vaya, cada vez que sale un asunto, sale después a la par otro más complejo y bueno, en un momento más vamos a saber sobre eso. Pero antes de entrar de fondo al asunto, yo quiero preguntarte algo. ¿Quién es Erika? Bueno, mira, Erika es madre de 2 bendiciones, es hija, es amiga de todos ustedes y actualmente me desempeño como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Veracruz. Tengo más de 19 años en la materia y he estado desempeñándome desde diversas trincheras, dígase en la parte administrativa y actualmente en la parte jurisdiccional. Interesante, 19 años es casi una vida. ¿Es correcto? No, pues sin duda una voz autorizada y experta en el tema del día de hoy. Así que sin más preámbulo, pues ahora sí vamos a comenzar para entender de qué se trata esta problemática. Pero eso quiero preguntarte, ¿cómo funciona esto? ¿De qué se trata este tipo de violencia política en razón de género contra las mujeres? Sí, fíjate, Héctor, que es un tema que está lamentablemente cada día más suceden más casos y ahorita que estamos en 2 procesos electorales, porque estamos en uno que es histórico, que es el que tiene que ver con las personas juzgadoras, y actualmente en Veracruz se está también desarrollando el de ayuntamientos. Entonces, la violencia política contra las mujeres en razón de género se da precisamente desde el inicio del proceso electoral hasta todas las etapas, incluidas cuando las mujeres acceden ya a los cargos y los van a desempeñar. En todo momento se pueden dar situaciones que hagan que se actualice este tipo de violencia. ¿Y cómo se puede dar ese tipo de violencia? Aquí la pregunta, o lo que yo creo que todos de repente nos preguntamos es cómo se configura, ¿no? Porque de repente vemos que hay un hombre, una persona, incluso creo que hasta una misma mujer que puede hacer una expresión, pero ¿en qué sentido contra una mujer y cómo funciona? Mira, esto va por etapas. Por ejemplo, cuando estamos en la etapa de preparación del proceso, estamos hablando de mujeres aspirantes a ser candidatas y se puede generar la violencia cuando, por ejemplo, las personas que están cercanas no le permiten o no le dejan que llegue a ella la convocatoria para registrarse como precandidata de su partido en el caso de las elecciones de ayuntamientos. Eh, Seguimos avanzando y la otra etapa donde se puede generar esto también es durante el desarrollo de las campañas. Mm, un ejemplo muy claro de este es las campañas negras que se hacen en contra de ellas, con desprestigios, donde se sexualizan algunas imágenes, donde se hacen expresiones como las mujeres no son para la política, las mujeres en su casa, las mujeres no saben mandar. Ese tipo de expresiones se pueden dar durante la campaña. Y de ahí posteriormente, cuando estas mujeres logran acceder a los cargos, ahí se configura nuevamente si les empiezan a obstaculizar el ejercicio del cargo. Oye, pues sumamente interesante. Entonces, podemos definir que esto se trata de cualquier expresión que sea en contra o a fin de denostar el trabajo de las mujeres, ¿no? Estos logros que han tenido, esta nueva forma de política que se hace, en el que, bueno, ella es una cuestión de equidad de género, ¿no? Donde tiene que haber las mismas oportunidades para hombres y para mujeres. Así es. Lamentablemente, en el caso de nuestro estado de Veracruz, tenemos un alto índice donde se han generado situaciones de violencia política contra las mujeres, em, casi siempre en su mayoría cuando ya acceden al cargo. Cuando ya están desempeñando el cargo, dígase diputadas, dígase regidoras, eh, se encuentran con que en el propio cabildo, sus propios compañeros, tanto pueden ser hombres como mujeres, les empiezan a impedir el ejercicio del cargo. No las convocan,
no les pagan, no les asignan personal. Tuvimos algunos casos en el tribunal donde, por ejemplo, les asignaban las comisiones que no tenían ninguna importancia. En cambio, las comisiones relevantes, como la de Hacienda, eran para los hombres. Entonces, situaciones así es donde tienen como objetivo invisibilizar la actuación de la mujer o incluso generan una mala percepción de ella, como en esta situación de, no, mira, no trabaja, por eso le dieron esa comisión. Eso es donde se genera la violencia política. Y lo peor que puede pasar es que la tenemos tan normalizada por el tema del velo patriarcal que hemos tenido en nuestra sociedad, que en muchas ocasiones ni siquiera la propia persona que lo está viviendo se da cuenta que es víctima de ello. Se empiezan a dar cuenta que lo padecen hasta que ya lo platican o se atreven a demandar. Entonces es cuando ya surge esta de, y esto lo padecí desde hace mucho tiempo, pero en realidad es una situación que en su mayoría está normalizado y no se atreven también a denunciar porque este tipo de violencia en su mayoría sucede cuando están las dos personas solas. Está el agresor y está la víctima. Y es muy difícil que se pueda probar porque nada más está el agresor y la víctima. Y entonces la víctima pues no tiene en ese momento las herramientas para generar las pruebas, ¿no? Entonces, es muy difícil probarlo, pero aún así creo que es muy importante que se denuncien, que se presenten las demandas en contra de este tipo de situaciones. Oye, acabas de tocar un punto bien importante. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo funciona esto, no? Porque de repente hay confusión si es un tema que tiene que ver con la fiscalía, si es un tema que tiene que ver con el Poder Judicial del Estado, del fuero común, materia civil, si es materia electoral. ¿Cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer para poder hacer valer este derecho, ejercerlo? Mira, Héctor, aquí tenemos que verificar primero si la persona que está sufriendo esto, las mujeres, están en ejercicio de sus derechos político-electorales. Si es así, entonces la competencia va a ser con nosotros en materia electoral. Y pueden hacerlo a través de dos vías. Una que es el juicio de la ciudadanía, que esa demanda la pueden interponer incluso directamente ante el Tribunal Electoral. Y la otra puede ser una denuncia a través de un procedimiento especial sancionador. Las, las líneas son distintas porque con el juicio de la ciudadanía lo que se busca es volver a restablecer los derechos que se le obstaculizaron. En cambio, con el PES, como comúnmente se le denomina, la finalidad es sancionar a la persona infractora. Generalmente lo puede hacer la mujer que está siendo víctima de esta agresión, lo puede hacer por las dos vías. Es válido. Incluso considero que es un poco más eficaz que si solamente lo hace por juicio de la ciudadanía o por el procedimiento especial sancionador. Y yo te quería preguntar, ¿requieren abogados muy especializados para esto? ¿O el tribunal da alguna facilidad o el tribunal puede ayudar un poco en esta situación? Porque suena complejo, ¿no? Cualquier abogado diría, bueno, ¿y cómo hago eso? Fíjate que qué bueno que tocas el tema, porque realmente en el Tribunal Electoral tenemos lo que es la defensoría. En la defensoría se les puede dar asesoría a las mujeres que lo requieran. No se sientan solas, van a estar acompañadas en todo momento. Y finalmente, esto es una lucha constante día a día, donde se debe de empezar a hablar y sin perder, más bien perdiendo el miedo, lo debemos de hacer. Cuesta mucho trabajo, es muy difícil juntar el caudal probatorio para acreditarlo, pero aún así considero que el primer paso que es indispensable es hablarlo, es denunciarlo. A partir de ahí ya estamos en la mitad del camino. Y tocando ya un poco más de lo que platicabas de que a veces a la gente, a las personas, a las víctimas en este caso, pues les causa temor, les causa como conflicto el poder presentar algo de este estilo. Hay 2 cosas que, bueno, en mi experiencia como abogado, desaniman a las personas. Número uno, pues, el trámite que se tiene que hacer. Y número 2, la tardanza en resolver, son temas a veces que pueden llevar años en resolver. ¿Esto es igual? Fíjate que no, aquí en la materia electoral los plazos son breves. Lo cierto es que el asunto se va a llevar determinado tiempo por las diligencias que se deben de hacer. Casi siempre las mujeres cuando denuncian aportan muy pocas pruebas.
Entonces, realmente lo que hacemos como tribunal es empezar a hacer diligencias para mejor proveer, que así se le conoce, y esto es con la finalidad de recabar pruebas que nos permitan verificar si se acredita o no la situación de violencia que nos están poniendo en conocimiento. Los plazos son breves, de hecho, el juicio de la ciudadanía nosotros lo resolvemos aproximadamente entre 10, 15 días, salvo que nos retrasemos por el tema de las diligencias que se estén generando, ¿no? Pero en realidad es un plazo, pensaría yo, que bastante prudente, por decirlo de alguna forma, siempre y cuando, te insisto, no nos tardemos, porque ¿qué ha pasado? En muchas ocasiones, cuando hacemos estas diligencias, las autoridades responsables no contestan. Y entonces es estar insistiendo, insistiendo, porque finalmente, si no tienes las pruebas en el expediente, es un poco más difícil tratar de llegar a la verdad, ¿no? Entonces, esa sería como la razón por la cual se pudiera retrasar un poco la resolución de estos asuntos, pero en realidad los plazos son breves. Bueno, eso es una excelente noticia para que todas las personas que desafortunadamente están pasando por un proceso similar, por una situación similar, pues no lo duden más y puedan acercarse al tribunal electoral, ¿no? Y puedan, ya sea a través de la Defensoría Pública o ya sea a través de sus asesores jurídicos, ya saben que ahí, bueno, se salvaguardan sus derechos, ¿no? Así es. Algo que tú pudieras cambiar, algo que tú digas, esta cuestión la quiero cambiar, esta cuestión yo creo que puede mejorar. Yo creo que esto viene a través de la educación que debemos de fomentar con una cultura donde dejemos de lado el machismo, los estereotipos de género, que son en los que principalmente se basa este tipo de violencia, y debemos de hacer mucho hincapié, sobre todo en nuestras niñas y adolescentes, que se deben de dar cuenta de que estas situaciones para nada son normales. Si desde la escuela ellas ven que compañeritos y eso hacen expresiones estereotipadas, es importante que a través de la capacitación, de la cultura, se les vaya insistiendo a ellas con una correcta educación a modo de abrirles los ojos y que esto no se siga normalizando ni tampoco invisibilizando, porque esto viene también en muchas ocasiones, este tipo de violencia no solamente la genera un hombre contra una mujer, también puede ser una mujer contra una mujer. Entonces, esto se debe a que no necesariamente porque es mujer la que está violentando, se pueda decir, bueno, ahí ya no se configura el tipo. Claro que no. No tiene en razón, no tiene nada que ver el género del agresor. Esto, insisto, tiene mucho que ver con el velo patriarcal que traemos y en muchas ocasiones la mujer cuando se vuelve agresora de la víctima ni siquiera sabe que la está agrediendo, ¿no? Entonces esto debe de ser a través de la cultura, de la educación, es la única vía conforme vamos a lograr erradicarlo. Y muy importante, ¿no? Muy importante que gente experta como tú venga a estos espacios a platicar, porque a veces hasta da pena las personas que tienen una situación similar, les da pena acercarse, preguntar, dicen, ay, no, ¿qué tal si me regañan? ¿Qué tal si yo soy la que estoy mal? Entonces, este tipo de espacios ayuda mucho a crear esa cultura y fomentar esa cultura. Antes de terminar, yo quería preguntarte, ¿algún tema, dentro de tu carrera profesional, alguna situación que digas, esto me marcó, este expediente, este asunto marcó una pauta para cambiar mi pensamiento, mi forma de ver las cosas? Fíjate que tenemos, bueno, más bien, tuvimos un asunto en el tribunal en el que era una regidora que no la convocaban a sesión, que no le pagaban su sueldo, que no la tomaban en cuenta para el reparto de las comisiones. Y lo más triste de esta situación es que vino y denunció, se le declaró que se le estaba cometiendo la violencia política, y aún así el alcalde, que era el agresor, se repitió esto en más de 10 sentencias, y él no entendía. Finalmente, a la fecha, él sigue inscrito en el catálogo de personas violentadoras, pero pareciera como que a él no le importaba. Para él era como de, bueno, no pasa nada, pago la multa pecuniaria y no importa que esté yo en el catálogo. Así estuvo con más de 10 sentencias, hasta que, bueno, finalmente ese cabildo ya salió y el asunto, pues bueno, él sigue inscrito y pagó sus multas y todo,
Pero esto nos lleva a una nueva reflexión, Héctor, que en realidad me parece, desde mi punto de vista, que las sanciones no son acordes con la gravedad de la conducta. Creo que necesitamos sanciones más severas que en verdad logren inhibir este tipo de conductas. Se les hace muy fácil pagar una multa. Yo considero que si la sanción fuera mayor, lo pensarían 2 veces antes de violentar a una mujer. En este caso que te comento, no le importaba pagar. Él seguía violentándola. Entonces, creo que necesitamos indiscutiblemente sanciones más severas que en verdad generen inhibir este tipo de conductas. Pues ya lo tienen ahí, esta reflexión, esta historia, y bueno, ya no me imagino 10 sentencias, cuánto tiempo se habrá tenido que llevar, ¿no? Porque aparte sé que se tiene que hacer requerimientos para ejecutar la sentencia, y un requerimiento, 2 requerimientos y un apercibimiento, y si no funciona, bueno, entonces ya se ejecuta por ahí la multa y todo lo que se tenga que ejecutar. Sin duda, sanciones firmes y sobre todo juzgadores, ¿no? Personas juzgadoras que puedan, tener mano dura, mano firme para poder aplicar estas normas, estas leyes que son tan necesarias, pues, en México y en Veracruz. ¿Un último mensaje que le quieras dar a nuestro auditorio? Pues precisamente debemos de unirnos todas debemos de apoyarnos, no debemos de vernos como competencia unas a las otras, porque eso es lo que más genera este tipo de violencia. Si nos empezamos a ver como compañeras, como unión, creo que lograremos erradicar la violencia. Perfecto. Pues ya tienen ahí el mensaje. Antes de despedirnos, tus redes sociales. Aclaro, Erika García en TikTok y en Facebook. Perfecto. Instagram. También, Ahí está. igual, Erika García. Para que todos, terminando de ver este video, le puedan dar like, la pueden seguir en redes sociales. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, te la pueden hacer ahí. Sí, claro que sí, con toda la confianza, para eso estamos. Perfecto, pues les agradezco mucho a todos, te agradezco mucho por este tiempo, esta interesante plática y bueno, pues nos vemos nos vemos en el próximo episodio de Sobre la Mesa. Mi nombre es Héctor Viveros, hasta la próxima.